están pendientes. Ahora lo que se diga va a quedar grabado. Grabando, como dicen, ¿no? Sí, bueno, tenemos acá la grabación. Estamos iniciando la clase el día de hoy. Eh, Vamos a desarrollar el contenido sobre la industria militar, la tecnología, que forma parte también del siglo XIX, ¿no? No solamente son las batallas, no solamente son las guerras, y la táctica y la estrategia. También la tecnología forma parte también de este tipo de desarrollo, ¿no? Que va de la mano con la industrialización. Además, ayer recordamos los 200 años de la batalla de Carabobo, ¿no? Ahí también se está viendo el desarrollo tecnológico, los fusiles de fabricación inglesas, alemanas, estadounidenses que estuvieron presentes en esa batalla, ¿no? Más que todo fue el fusil de chispa, algunas piezas de artillería, de animaliza, entre otras. Pero más que todo el fusil, el cañón y la pistola, pues era el armamento portátil que cargaban pues, las fuerzas en conflicto. Vamos a colocar la diapositiva el día de hoy. Vamos a compartir pantalla en el teléfono y vamos a colocar el PDF. Se está viendo en mi acto, no se está viendo lo que estoy desarrollando. Por ejemplo, pues yo el PDF lo llevo a el PowerPoint lo llevo a PDF y en el PDF pues corre de una manera más dinámica en el teléfono. Y claro, y se ve mucho mejor de paso. Acá estamos viendo, ¿no? El tema del día de hoy, de la asignatura lectiva, industria y tecnología, punto de partida a la guerra intensa y destructiva. Ya acá la guerra, pues, viene de una manera más intensa y por ende con mayor grado de destrucción entre los combatientes. Eh, Vemos una serie de interrogantes que siempre iniciamos cuando damos una clase. Esto siempre es importante que ustedes lo manifiesten cuando hagan una investigación, porque son preguntas que ustedes se hacen y que van a responder a lo largo de lo que vayan a exponer y a lo largo que vayan a investigar o a desarrollar como una entrega evaluativa, que es la tecnología militar, cómo influye la revolución industrial, cómo las armas de repetición cambian el curso de la guerra, porque la ametralladora no fue bien recibida, los avances tecnológicos cambian o modifican la estrategia o las tácticas, evidentemente es así. La guerra será más mortífera. ¿Qué creen ustedes? A través de las causas y efectos que puede originar este tipo de tecnología militar, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? La cantidad de heridos y de bajas que produce en campo de batalla. Evidentemente la guerra es matar o morir, matar o vencer, ¿no? Prácticamente, ¿no? Al soldado lo forman para matar o para asesinar. Ese es su objetivo, ¿no? Vencer o morir. Lo preparan para eso. El oficio de las armas tiene esa consideración. Bueno, que estamos viendo la revolución industrial o las etapas, la industria 1.0 a la industria 4.0. No vamos a tener en esto es un contenido de hombre, cultura y sociedad, pero para que vean, porque esta asignatura va de la mano con esta asignatura que se da en el primer periodo de ingreso en la sede del litoral. La revolución industrial en su primera etapa, con el carbón, la máquina a vapor, la segunda con la división de tareas, el uso de la energía eléctrica para fundiciones de metales. Acá aparece el acero, aquí ya comienza a hablarse de la industria militar, la fábrica de los Krux, la fábrica inglesa, estadounidense, comienzan a trabajar con el hierro, transformarlo para producir acero. Aquí en la tercera etapa de la revolución industrial, ¿no? Ya la parte automatizada, claro, ya esto a partir de los años 60, ¿no? Y la cuarta, ¿no? Que era lo cibernético, la inteligencia artificial, entre otras, ¿no? Claro, que vean aquí el tiempo de duración, digámoslo así, de estas etapas de la revolución industrial o de los cambios tecnológicos. Acá, pues el 2000 para abajo, pues estamos viendo que estamos en una cuarta revolución. Y acá
los grados de complejidad que representa ese tipo de transformación industrial. Volvemos otra vez con el amigo Frank Cleaver, que en el año 89 le hizo un trabajo de la transformación de la guerra. Este trabajo pues habla pues, de lo que hemos hablado, y esto es parte también de esto, ¿no? Ya estamos en una etapa de la guerra de los sistemas, de 1830 a 1945, el uso de herramientas, máquinas individuales, ya esto necesita mayor profesionalización de los ejércitos. Pues esta profesionalización va de la mano con los avances tecnológicos, como ya hemos explicado en varias oportunidades, las escuelas militares, la Academia Militar de Matemáticas. A medida que la guerra se hace más intensa, también se hace más intensa la transformación de la profesionalización. Ya no es el simple hecho de asesinar, simplemente ya son máquinas bien especializadas que necesitan pues preparación, inducción y formación para que ese tipo de armamento sea efectivo. Bueno, regresando al pasado, pues, volvemos aquí, tenemos los tercios, que fueron prácticamente fueron las piezas esenciales de la hegemonía terrestre de la infantería entre los años 1534 y 1704. Pues, bueno, evidentemente era un regimiento de infantería, bueno, un renacimiento de la infantería, el campo de batalla, recuerden las legiones romanas, las falanges griegas, que también reflejan el uso de lanzas bien largas, ¿no? Bien alargadas, para combatir entre fuerzas. Esto fue, digamos, prácticamente lo que algunos historiadores sostienen que fueron el primer ejército moderno europeo. Los hispanos, pues, fueron los primeros que desarrollaron el concepto del tercio, ¿no? Que eran componentes de infantería. Aquí tenemos una imagen, pues, de los famosos tercios o conquistadores que llegan al Nuevo Mundo. Vemos el arcabuz, que era el fusil, pues, que se utiliza para primer arma de fuego de animaliza, no preciso, muy costoso, ¿no? Y seguimos con lo que hemos hablado en clases anteriores, un poquito de las famosas tácticas lineales de línea del siglo XVIII, el mosquete de pedernal, corto alcance, mucho humo y baja cadencia de fuego. Estas eran las clásicas batallas del siglo XVIII, la guerra civil estadounidense, o la guerra de independencia, digámoslo así, muchas guerras del siglo XVIII, la guerra de los 7 años, las guerras napoleónicas se basaron bajo este concepto. De esta formación, claro, había que adiestrar al infante, al fusilero, para que se acoplara en batalla. Eran líneas, uno preparaban el arma y disparaban los otros, y así estaban continuamente desarrollando una famosa línea de fuego, ¿no? Que se desarrolla en el campo de batalla de Europa. Nuevas armas, medios y procedimientos de combate, siglo XIX. Acá estamos viendo la guerra de Crimea, que fue un escenario por ende actualmente bastante comprometido, en la actualidad tiene bastante discusión, sigue dando problemas. Aquí vemos la técnica de defensa de plaza, aparecen los cuerpos de enfermería de combate y los primeros corresponsales de guerra. Ya la guerra comienza a transmitirse a través de la prensa de la época, ¿no? Ya comienza a aparecer los primeros periodistas, digámoslo así, que van a cubrir la fuente. Van al campo de batalla, toman imágenes y la plasman en la prensa de la época. Bueno, este conflicto armado entre Rusia versus el Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Se desarrolla en esa época. Los rusos son derrotados, pues, y los rusos todavía siguen apostando por esta zona en Crimea, ¿no? Vean a Ucrania, vean a esta zona que todavía sigue siendo estratégica para los rusos, que los rusos no quieren perder. Son imágenes de la guerra de Crimea, me imagino que son los corresponsales que toman imágenes, fotografías de la época, que es la zona que estamos haciendo cuestión, esta famosa guerra de Crimea. También tenemos otra guerra interesante, que es la guerra de secesión estadounidense, donde el norte se enfrenta al sur por motivos económicos y otras razones. Acá se emplean los ferrocarriles para llevar tropas y el uso de la bala Minié, una bala muy mortífera que ocasionó muchas bajas en los campos de combate. Esta bala vamos a ver más adelante, ¿no? Pero vean que el uso del ferrocarril, aquí la experiencia de von Moltke. Moltke fue un militar alemán que propuso el uso de ferrocarriles para transportar tropas, llevar suministros, pues porque la guerra acarrea también una logística, ¿no? Son imágenes de esta guerra, el norte industrializado, antiesclavista, gana esa guerra frente al sur, pues, que proclamaba por la agricultura, proclamaba la esclavitud, ¿no? Como una forma económica. Evidentemente, una guerra entre hermanos estadounidenses, los estadounidenses han peleado entre ellos mismos y es un ejemplo claro de esta guerra entre el norte y el sur.
de los Estados Unidos, ¿no? Y ojalá que queden en el pasado los conflictos, pues, entre los propios nacionales. Esta guerra franco-prusiana, esto lo realza mucho en los textos que dejé el amigo profesor Garay, ¿no? Esta guerra viene a ser una guerra importante para Alemania. Aquí se fortalece el Estado Mayor, se realzan las fortificaciones y el potencial de fuego de la artillería. Aquí estamos viendo un ejemplo clásico que la artillería comienza a tener bastante accionar y comienza a ser muy mortífera. Y aquí estamos viendo esta guerra, bueno, Alemania para ante unificarse tuvo una guerra con los austriacos, también con los daneses y con los franceses. No son imanes el soldado alemán marchando, la infantería alemana marchando, pues supongo que la batalla de Sedan, ¿no? Una batalla muy famosa donde Francia es derrotada. Y acá Alemania agarra una fama internacional, pues bien interesante. Todos los ejércitos del mundo quieren copiar el modelo alemán, o el modelo prusiano, o el modelo germánico. Llámalo como ustedes quieran. Acá tenemos otro punto que mencionaba el inicio de las palabras, ¿no? Las palabras, perdón. Tenemos la industrialización, el reino de Krupp. Aquí tenemos a Alfred Krupp, portentoso industrial alemán. Este señor, pues, a través de la primera exposición industrial del año 1851 en Londres, se produce 2 toneladas de acero de fundición. Claro, el acero era un material, pues, producto del hierro y otros elementos que tiene mayor durabilidad, mayor ductibilidad y no se destruye o no se daña tan fácilmente con el calor, con altas temperaturas o las bajas, ¿no? Que esa es la ventaja del acero. Aquí Alemania desarrolla una gran industria con el acero, grandes hornos, grandes fundiciones. Aquí tenemos a Freddy Krupp de Ex en Alemania, aquí está, donde está Alemania representada esta fábrica, ¿no? Que tenía más de 2.000 obreros, ¿no? Vean ustedes que esta fábrica tenía, aparte de eso, tenía una serie de beneficios, ¿no? Según Kurt Frecher, en 1969, él dice que había más de 10.000 personas. Las condiciones de trabajo eran muy óptimas, cooperativas, hospitales, escuelas técnicas y todo representaba un nivel superior. Alemania fue uno de los países que se desarrolló, pues, llegó tarde la revolución industrial, pero fue rápidamente ascendiendo, ¿no? Y preparándose para también transformar el mundo industrial. Y Alemania siempre ha sido un fuente referente en materia industrial, ¿no? En la segunda etapa de lo que hemos llamado revolución industrial. Estos son los famosos cañones Krupp. Claro, una cosa es la artillería de montaña, otra cosa es la artillería de campaña, y esta es una pieza pues, gigante que se hizo en la época, me imagino que era de acero, de 400 milímetros. Vean esta pieza, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, el tamaño que tiene, pero esta es una pieza ya de montaña, ¿no? Para llevar la pieza a los sitios escabrosos, porque en Europa hay mucha topografía irregular, ¿no? Hay muchas montañas también, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Aquí estamos viendo el símbolo de la empresa Krupp. La fábrica Krupp es el arquetipo de nueva forma de industrialización, el trabajo en serie, cotizaciones en la bolsa y armas más mortíferas. Aquí tenemos la fábrica Krupp, mucha gente trabajando en ella, mucha gente demandando armamento, muchos países del mundo, por eso es que también mandan a los alemanes a Chile, mandan a Argentina, los mandan a Bolivia, ¿no? Para que también se han tratado de hacer promoción, digámoslo así, ¿no? De armamento, para que el mercado alemán, pues, también tuviera una gran representación a nivel global. Alfred Krupp amplió la fábrica y cumplió con su plan largamente acariciado de construir un cañón de acero retrocarga. Estos fueron, pues, estos cañones de acero fueron retrocarga y la ventaja de estos cañones que eran armados por la culata, no por la boca, ¿no? Como anteriormente se hacía. Creía finalmente la superioridad del sistema retrocarga debido a la precisión y la velocidad del disparo muy mejorada, ¿no? Esto le permite una capacidad de ataque y de destrucción pues, muy importante. ¿Qué pasa ahí? Que estoy dando la clase y me están llamando. Bueno, seguimos que es un arma de fuego. Evidentemente, el gobierno de Texas. Un arma fue un aparato mecánico que propulsa un proyectil de alta velocidad a través de un tubo como resultado de la expansión de gases que se produce al quemarse el combustible, cierro comillas, ¿no? Un arma de fuego ha cambiado, evidentemente eso es así, de los famosos mosquetones o hasta estas ametralladoras de uso táctico, ¿no? Entonces una ametralladora pues táctica, ¿no?
para fuerzas especiales, de las más antiguas, pues de pólvora negra hasta las más modernas, ¿no? Que utilizan pólvora sin humo o cortita. Otra cosa, otra evolución también en la pólvora, ¿no? La pólvora con humo y la pólvora sin humo, que hacía pues, menos impacto a la hora del disparo. Parte de un arma de fuego, evidentemente tenemos un mecanismo de acción de carga, un cañón y una culata. Aquí tenemos la clásica pistola, ¿no? Esta pistola, pues, tiene sus partes fundamentales. Claro, el mecanismo básico es el cañón, la culata y el mecanismo de disparo. Tipos de armas de fuego, largas y cortas. Aquí estamos viendo las armas largas o las portátiles, digamos así. Tenemos la escopeta, tenemos aquí la ametralladora de cargador circular. El revólver de 8 tiros, la pistola y bueno, como han evolucionado las armas del arcabuz hasta la pistola ametralladora, ¿no? Que también son armamentos bien importantes. El arcabuz, pues, esta es la primera, digamos, exposición de un arma de fuego, de llave de rueda, era caro y complicado. Imagínense ustedes, vean cómo se ejecuta un disparo de esto, pues, había que ejecutarlo con mucho detenimiento, con mucha práctica, y si estaba lloviendo, pues, imagínense ustedes, ¿no? La pólvora se mojaba y no permitía una acción eficaz. Entonces, un disparo pues muy engorroso. Pero bueno, evidentemente eso impactó cuando aparece por primera vez. El arcabucero, ¿no? La infantería que se encargaba de hacer el disparo con ese tipo de armamento. Esto sí fue una revolución, el fusil de aguja y el ánima rayada, ¿no? La ánima rayada es cuando tienen dentro del cañón una especie de ranuras que le permite salir la bala con mayor proyección. Aquí estamos viendo el mecanismo, ¿no? El fusil de aguja, pues que ya no va a hacer que explote la cazoleta, sino que va una aguja que va a hacer que la bala salga disparada, ¿no? Mayor precisión junto a la mala Vignier, esta es la que yo le hablaba, ¿no? Que tenemos los fusiles como el Mauser alemán, el Lever francés, el Malinche austriaco, el Immerford y el Mosin ruso, que era el momento pues, que ponen en práctica el uso de este sistema de aguja. El sistema de aguja pues, va a ser una revolución, le va a permitir una mayor repetición en los disparos. Aquí tenemos el famoso fusil Chespok, que aparece en 1863 con un disparador más corto. Esto pues se utiliza en la guerra franco-prusiana y tiene un alcance de unos 50 metros. A continuación, bueno, vamos a ver qué nos trajo la amiga para que nos hable un poco de este fusil, qué nos puede decir en torno a esto. Escucho. Bueno, lo que yo estuve investigando fue que ciertamente ese fusil fue utilizado en la guerra franco-prusiana y también en la guerra del Pacífico. Fue un éxito Sí. porque este fusil tenía un gran alcance, ya va, tenía un gran alcance y causaba heridas que causaban la muerte inmediata pues, de los soldados. Entonces fue un éxito en la guerra y ese fue el fusil que más se utilizó. También investigué que era un arma que tenía un peso bajo, o sea, no pesaba mucho, era cómoda para los soldados y funcionó hasta febrero de 1874, que fue cuando se creó esa arma fue como que reemplazada por una más moderna que traía balines de metal y que causaban mucho más daño. ¿No tienen una imagen del armamento, amiga? Sí, ya va.
Vamos a ver si coloco un pequeño video mientras que la amiga se va alistando para que vean el fusil Chaspos. Ok, vieron el tipo de fusil francés, ¿no? Que
que ejecutan estos amantes de las armas antiguas. Recuerden que estas armas antiguas también hay que tener mucha precaución porque pueden explotar, ¿no? Cuando lo utilizan, porque tienen más de 100 años y son delicadas, ¿no? También su uso y su puesta en práctica. Hay que tener mucho mantenimiento para que no ocurra ningún accidente. Vean, pues que este es un fusil que revoluciona, pero también era engorroso, ¿no? Muchas veces el papel se quedaba en la punta de la bayoneta y la bayoneta parece que le imprimía un peso pues superior a la hora de apuntar, ¿no? También era algo engorroso. La bayoneta es el cuchillo ese que, o el sable, o la punta filosa que tenía la punta del fusil. Bueno, amiga Eguari, por favor, para no detenernos más, ¿qué nos tiene por ahí? Para ver si nos podemos de alguna manera poder presentar. Muy bien. Así está el fusil con el, se llama la bayoneta tipo sable. ¿Se logra ver? Sí, sí, cómo no, y bastante. Ok. Bueno, este fusil en el año 1867 fue utilizado como arma de combate por primera vez en la batalla de Mentana. Las tropas francesas eran equipadas con estas armas, ya que las mismas tenían un mayor alcance y velocidad de disparo. Poseían pesadas balas cilíndricas de plomo que al ser accionadas producían heridas mucho más graves que las producidas por otros fusiles. También fue utilizada con frecuencia en la guerra franco-prusiana y en la segunda intervención francesa en México y en la guerra del Pacífico. En la guerra franco-prusiana, el Chassepot demostró ser superior al fusil alemán Dreisel, ya que este doblaba el alcance de este último. Ya en 1874, este fusil fue reemplazado por el fusil Graz, que era el que empleaba un cartucho metálico. Sin duda alguna, esta arma fue un éxito en su combate, porque como mencioné anteriormente, las armas causaban heridas y la muerte inmediata al ser disparadas porque tenían una velocidad y un gran alcance. Después de la guerra franco-prusiana, se vendieron aproximadamente 20.000 rifles de esta marca. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, estamos escuchando claro y fuerte. Yo estoy claro, ¿no? Sí, estamos bien, pero trata de recordar la exposición para no, para darle oportunidad también a los demás jóvenes, ¿no? Que presenten su armamento. Bueno, entonces este punto para culminar, como dato así, fue creada por Anthony Alphonse Champcepot, quien fue un armero e inventor francés y fue hijo de un armero y aprendió el oficio de su padre. Estas armas fueron fabricadas en las en las fábricas de manufactura de armas de Saint-Helenier. Ya, eso fue todo. No, muy bien, gracias por su capacidad de síntesis, muy bien su imagen, que la estoy viendo. Sí, evidentemente hay un mercado de armas, están los franceses, están los alemanes, están los ingleses, están los estadounidenses produciendo armamento, ¿no? Y las guerras permiten también un mercado de armas, ¿no? Por eso es que comienzan a misiones europeas en Sudamérica. Vean que poco a poco las lecturas van teniendo conexión, ¿no? Llegan a Alemania, llegan de Alemania, llegan franceses, llegan estadounidenses, más que todo son los franceses y los alemanes que vienen a Sudamérica prácticamente a mostrar su armamento, a que sigan su modelo doctrinal y que pudieran de alguna manera pues, presentar su. Vamos a seguir con la exposición para no detenernos más, para después darle oportunidad a los demás, ¿no? Vamos a seguir con la exposición. Voy a cerrar por acá. Aquí la amiga Guari presentó pues su fusil Chesco, que aquí está representado con mayor detenimiento, pues un fusil de la infantería francesa, ¿no? Ya vimos el video, ¿no? Que mostraba pues una cosa es ver la cosa en teoría, otra cosa es ver la práctica, ¿no? Y esa gente, y hay gente en los Estados Unidos y en Europa que se dedica pues a recrear y a comprar armamento, ¿no? Y específicamente antiguo,
para darle pues una especie de recreación a ese tipo de armamento. Aquí tenemos el famoso fusil Tracer, con cañón de retrocarga, con aguja, ¿no? Vean aquí el sistema de aguja, el sistema, esta palanquita que utiliza el fusil que le permite una mayor cadencia de tiro. Aquí son 7 disparos por minuto, utilizado por el ejército alemán, 1948, fusil de cerrojo, proporciona infantería alemana una cadencia de fuego. Bueno, aquí estamos viendo porque se utilizan en esta guerra en 1964, ¿no? Vean aquí los cambios en la forma de esto va a alterar evidentemente la táctica y la estrategia militar, ¿no? El famoso fusil Mauser que habla Porra Pérez, este fusil que ya comienza a utilizar balas de fogueo. Recuerden que la lectura de Porra Pérez, el artículo o el apartado que dice ese señor, él habla sobre el tipo de balas de fogueo, ¿no? Ya para entrenamiento. Y bueno, aquí tenemos, estos son los fusiles Mauser que permiten de alguna manera atender pues esta condición. Y la fábrica Mauser también pues, permite construir pues, bastantes fusiles de infantería. Y aquí tenemos los inventores. Aquí tenemos otro modelo, el Lever, de denominación francesa, fusil de cerrojo, que entró en servicio en 1987 y hasta 1940. Evidentemente duró bastante tiempo, ¿no? No este fusil, aquí tenemos ya un tipo por prototipo distinto. Vean esta bala que hoy conocemos, ¿no? Vean la munición que utiliza de pudre a base de nitrocelulosa. Primera pólvora sin humo, que había sido inventado en 1844 por el químico Paul-Marie Villiers. Esta pólvora sin humo le permite dar un cambio también importante, ¿no? Como hemos explicado anteriormente. Este es el Mosin Nagant de fabricación rusa. Estos fusiles pues también tuvieron su desarrollo, ¿no? Calibre de 7.2, 150 metros, se percibió como el fusil de 3 líneas en 1891. Este es el Koblenz, fusil de monotiro. Aquí estamos viendo la palanca, ¿no? Vean aquí cómo es cargado por la culata con, con los proyectiles. Y aquí está el mecanismo para reaccionar de este tipo de fusil. Acá la bala Minier, esta bala Minier, ¿no? Vean acá, ¿no? Este es el tipo de cartucho que tenía la bala Minier. Y este es en sí la bala como tal, ¿no? El fusil rayado, pues de ánima rayada, exigía este tipo de proyectil para que pudiera correr con mayor pues, desplazamiento en el tubo del cañón. Una bala cónica con una base hueca, con un borde asanchado, fabricado en Francia, muy usada en la guerra civil. Este tipo de bala ocasionó muchas bajas. Vean acá en lo que yo le hablaba, pues una bala cónica con un fondo pues hueco. Vean un disparo que ocasionaba una bala de esta, ¿no? O sea, alojaba un hueso y evidentemente había que amputarlo, ¿no? Vean pues lo que, esto menos que una usamento de un cadáver de hace 100 años, mínimo supongo yo, y vean lo que destrozaba pues esta bala alojada pues en nuestro organismo, o un miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces no crean que la guerra es simplemente batalla por batalla, no, también los efectos de ella, ¿no? Los muertos y los heridos, producto de esto, ¿no? El revólver también es otro momento bien interesante, que se caracteriza por llevar munición dispuesta en un tambor. Aquí un tambor de 8 balas, la famosa, recuerden la famosa ruleta rusa, ¿no? Un juego bien macabro, ¿no? Que utilizan un revólver para jugarlo, ¿no? Esto se lo patenta en 1936 por Samuel Cor, que patentó y comercializó este tipo de revólver, que es una pistola, ¿no? Su facilidad de uso, posible empleo de municiones más potentes y mayor precisión. Aquí estamos viendo una imagen de famoso revólver Cor, ¿no? Samuel Cor, que es muy famoso en los Estados Unidos y una fábrica al momento que sigue probablemente produciendo armas, ¿no? Este famoso tipo de armamento, pues que se ve mucho en las películas del oeste estadounidense de los años 60 y 50. Y aquí estamos viendo el famoso Cor, este revólver pues accionado por el martillo. Aquí vemos que es el tambor pues, que dispara la ronda de 8 balas que constantemente que está cargando, ¿no? Bueno, vamos a dar hasta acá, vamos a ver qué más tiene por ahí. Perdón, ya voy. Vamos a ver quién tiene más armamentos porque presenten Yailin, Naomi. Yailin, ¿qué tienes tú por ahí?
Naomi, Profesor, dígame. voy a presentar el fusil Remington modelo 1867. Muy bien. Preséntelo, pues. Ya voy a presentar pantalla. Probando estas nuevas estrategias para ver cómo ustedes presentan sus exposiciones, ¿no? Ya vamos viendo su pantalla, Yailin, lo estoy viendo en la computadora y le viendo en el teléfono. Claro, en el teléfono se ve más reducido, pero en la computadora se ve más desplegado. Que sea breve, Yailin, no se Lo detenga estoy mucho en esto. presentando. No se preocupe, profesor, voy a ser breve. Aquí estamos viendo la imagen, ¿no? De fusil Remington. Bueno, como pueden ver en la pantalla, Remington modelo 1867. Bueno, como explicaba, fue fabricado por el Remington y Son en 1867, posteriormente llamado Remington Arms. Ahí pueden ver la imagen en ese tiempo de cómo era la fábrica. Tiene un peso de 4,20 kilogramos, una longitud de 1280 milímetros a 1350 milímetros, una longitud de cañón de 910 milímetros a 950 milímetros, un calibre de 15 milímetros con 5,5 milímetros. Tiene un sistema de disparo de cerrojo pivotante. Fue usado en las guerras franco-prusianas. Aquí pueden verlo, el Remington modelo 1867. Fue usado en las guerras franco-prusianas, Guerra del Pacífico, Primera Guerra Mundial, entre otras guerras. Su cerrojo es extremadamente fuerte, pudiendo resistir con facilidad una creciente presión producida por las nuevas pólvoras sin humo. Los suecos y los noruegos usaron este fusil para sus ejércitos y también fueron producidos para los civiles. Fue uno de los fusiles con mejor calidad, adecuado para los batallones y sus desmedidos números de tiros. El fusil Remington fue buen usado también en la guerra franco-prusiana. Los franceses compraron bastante de este fusil y también suplieron cuando se había acabado la producción del fusil Chespo. Este fue el que lo sustituyó en esa guerra. Fue todo. Muy bien, Yailin, Muchas gracias. interesante su exposición. Recuerden que este fusil también se compró para Venezuela. Guzmán Blanco adquirió bastante armamento de esto, ¿no? Recuerden eso. Guzmán Blanco en su gobierno, en el sexenio, en la aclamación o el bienio, en el quinquenio, pues adquirió piezas de fusil de este tipo de fusil pues, de repetición, ¿no? Que le permite darle una ventaja de combate en caso pues, de un conflicto armado que son muy comunes en la Venezuela del siglo XIX. Volvemos otra vez a la exposición, o la amiga Naomi tiene algo que presentar para cerrar con ella y no perder, pues, digamos, la secuencia. Naomi, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Que sea algo breve, Naomi. Lo interesante de esto es esto, ¿no? Ok, déjame intentar presentar. Muy bien. ¿Me avisa si se ve? Ustedes no se está viendo nada, pero poco a poco hay que tener calma con esto, muchachos. Hay que tener mucha calma porque es la lentitud del sistema, la conectividad, ¿no? El Así internet, pasaba claro. con el video. Pero Ahora sí ya se se está puede. viendo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces yo les voy a exponer, les voy a platicar un poquito sobre el cañón Krum modelo 1868. Como lo dice su nombre, fue fabricado por la casa alemana Krum. Recordemos que ellos fueron pioneros en la revolución industrial, en la parte de armamentos, y fue fabricado en 1868 en la primera revolución industrial. Este cañón es de retrocarga de 8 centímetros de largo, fabricado con acero fundido, como pueden observar en la imagen.
con 12 rayas, montado en cureña de madera, de manera de gualderas corridas, que si pueden observar están al lado de cada rueda, que es lo que sostiene el cañón, y contaba con un alcance de 3.450 metros. Este cañón utilizaba un proyectil que se denominaba envuelta pesada, modelo 1868, igual que el cañón. Fueron utilizados en los inicios de la artillería de retrocarga con la idea de suprimir el viento. Este viento era la filtración de gases entre el ánima del cañón y el proyectil, lo cual era necesario para introducir el proyectil en el cañón. Se intentó suprimir envolviendo el proyectil de hierro con una camisa de plomo, y esto le permitió tener un diámetro prácticamente idéntico al calibre de la pieza, produciéndose una obturación óptima. Pueden observar aquí en la imagen lo que era el proyectil de envuelta pesada de este mismo modelo. Y bueno, este cañón tuvo gran papel protagónico en lo que fue en la batalla de Alcolea, el 27 de septiembre de 1868 en Córdoba, España. Esta batalla tuvo como consecuencia el exilio de la reina Isabel II a Francia. Bueno, eso fue todo. Si tienen dudas. ¿Aló? No, está bien, estaba buscando el botoncito de micrófono, se me pierde en el teléfono. Sí, muy interesante, hija, su exposición es sobre el armamento de este cañón, ¿no? Parece que era un cañón de campaña de la fábrica Krupp alemana. Tú te refieres a una guerra civil que España también tuvo procesos turbulentos en su siglo XIX, ¿no? También tuvo una etapa de inestabilidad política, ¿no? Entre la monarquía y los gobiernos y las tendencias liberales, ¿no? España también tuvo momentos bien, bien difíciles en su siglo XIX. Sí, joven, Krupp, pues, evidentemente, a finales de ya la segunda mitad del siglo XIX, pues, comienza esta fábrica alemana a producir, ¿no? Y evidentemente hay un mercado de armamento, y hay que vender armamento, hay que llevar misiones, y por eso estamos viendo, ¿no?, que se va expandiendo este tipo de mercado. Y este cañón lo vamos a mencionar un poco ahorita con el desarrollo de la clase, pero sí, estamos viendo que ustedes se interesaron en este tipo de armas, ¿no?, que también representa un avance en la tecnología. Claro, para el siglo XIX, ojo, era lo más innovador, lo que es lo más... Hoy en día es una pieza obsoleta, pero imagínense ustedes el impacto que tuvo en combate en el siglo XIX, o cuando se utilizó pues por primera vez, o en batallas sucesivas, ¿no? Porque una cosa es combate y otra cosa es la teoría, ¿no? La puesta en práctica en una demostración, pero utilizarlo con el combate, con el fragor del miedo, el temor, ¿no? El terror que produce las armas, de la detonación, el tatateo de las armas, ¿no? Esto también produce un impacto psicológico en los combatientes. Bueno, vamos a continuar con la clase. Disculpen que tenga tanta dispersión, por eso es que bueno, muchas veces el Telegram el día de hoy. Nos vamos a seguir con esta presentación. Vamos a darle con la cuestión que la había dejado de un lado, ¿no? Esto también se me desconfigura, muchachos. Disculpen este tipo de... que está, cuando lo pongo acá, se desconfigura mucho. Y no es tan sencillo de... Pero claro, los más bien, los más dinámicos a la hora de presentar pues, exposiciones a través del PowerPoint en el teléfono o en estos mecanismos de videoconferencias. Bueno, aquí estamos viendo la arma artillería, la ametralladora, ¿no? Una cosa que cuando comenzó había muchas dudas, había muchos temores y no generó ese impacto pues, que se tenía. Aquí estamos viendo una consideración que hacen en 1911, que debían de ser un arma de emergencia, ¿no? Una palabra textual que yo utilizo, y que se le consideraba un armamento no efectivo y que era que no iba a tener mucha vida pues, en el campo de batalla. Y en la Primera Guerra Mundial, estas ametralladoras, las ametralladoras, digámoslo así, estuvieron pues bastante trabajo y ocasionaron mucha baja en los campos de combate europeos. Pero cuando comenzó, la ametralladora pues tenía mucha desconfianza en los campos de batalla. Por eso que hablo de un mal comienzo, ¿no? Esta ametralladora de manivela es una de las que se utilizó en la Guerra Civil estadounidense. En Venezuela se compró una pieza de esta, no este modelo, pero digamos el ejemplo, vean aquí que cada tiempo o cada cierto tiempo la innovación permitía hacer un cambio en la forma de disparo. Esto es nuevo, bueno, para la época esto resultó pues un tambor de alimentación, le permitía una mayor capacidad de tiro, pero esto era accionado por una manivela que le permitía al cañón pues, operar de una manera circular. Vemos acá que esto tenía una operación de 4 personas,
y una cadencia de tiro de 350 disparos por minuto. Imagínense ustedes, ¿no? Esta cadencia de tiro. Esto fue ya la cúspide de las ametralladoras, la Maxim que les mostré en la clase pasada, de un solo tiro o disparo en ráfaga, pesaba unos 18 kilos y se usaba como un arma móvil. Esto fue un armamento que utilizaron en los campos de batalla europeos, los alemanes, la ponen en práctica y generan muchas bajas en el campo de batalla. Ya los campos de batalla son de la Primera Guerra Mundial, pues la ametralladora alemana junto a la francesa e inglesa ocasionaron muchas bajas en los desplazamientos de la infantería en ese entonces, ¿no? Acá es lo que hablaba la amiga Naomi sobre el cañón Krupp, este es el modelo que ella presentó, es la artillería de campaña, es la que se lleva al campo de batalla. Para llevarla pueden utilizar pues, una especie de arrastre, pueden llevarlo en trenes, pueden llevarlo por mulas o caballos. El cañón Astro fue un cañón, bueno, también estaba el cañón Astro también, que era una competencia de la Krupp. Los Krupp, pues la pieza de acero que les mencioné, más liviana que el hierro y era menos evitaba para que se pudiera dañar, pues era un arma, vean para que ustedes vean que cuando comenzó a aplicarse en el campo de batalla, artillería de campaña, vean que era un arma muy costosa y muy engorrosa. Esa es la tecnología, pues cuando aparece, comienza a tener mucha suspicacia, no se ve con buenos ojos, pero con el tiempo la van innovando, van mejorando y se hace pues muy cotidiana. Pero cuando comienzan, vean que son muy, o sea, siempre hay esa duda, ¿no? Y en guerra se permite mejorar pues, el armamento para ponerlo en práctica, ¿no? Entonces tenemos un equipo detrás de este cañón, pues hay un equipo de ingenieros pues mejorando y adaptando las armas a través de lo que puedan ellos de alguna manera escuchar de las experiencias en combate y evitar pues esos errores del pasado. Es lo que llaman la innovación. Aunque seguimos con la artillería de campaña, pues vemos que hay tipos de cañones, el obús, el mortero y el de montaña, que el de montaña es que se puede desplazar, pues tiene que ser más pequeño y más liviano, evidentemente subir una cuesta o bajarla, no, lo lleva también bastante, porque una cosa es esto, también llevar esto en mano, pues esto cansa, pues. Sí, también hay que tenerlo pues constante en esto. Yo lo hablaba anteriormente, los cañones animalistas, los cañones del siglo XVII, siglo XVIII, que tenían pues un cañón, pues animaliza esto, pues la vara redonda y la animarra ya tenían una diferencia, ¿ven? Ya el estriado del cañón, esto le permitía a la bala desplazarse con mayor efectividad y mayor atino. El cañón Buckley, que creo que era de fabricación inglesa, y este es el ejemplo clásico de los famosos anillos de hierro, que aquí los cañones son de hierro, ya en una segunda etapa van a ser de acero. Eso es lo que también tomar en cuenta. Bueno, con esta artillería de campaña, en la guerra civil estadounidense hay bastantes piezas de eso. Esta artillería de campaña, pues, se lleva al campo a la batalla y se transporta, pues, y ocasiona muchas bajas. Aquí otra cosa que también es interesante es la artillería de costa. En Venezuela, pues, se desarrolla con la compra de 4 cañones Parro de fabricación estadounidense en tiempo común blanco que apliqué en las clases anteriores. El Perú también compra. Chile también compra piezas de estas. Los países que tenían un gran litoral costero compraban estas piezas de artillería. Se la compraban a los ingleses, a los estadounidenses, y la colocaban en sus costas para defenderse en caso de un bloqueo naval de una potencia agresora. Bueno, el Perú, pues, que se caracterizó por tener una guerra con Chile, compró este tipo de cañones, ¿no? Este es el Morro de Arica, muy famoso allá, ¿no? Este es el equipo de sirvientes, digámoslo así, que traen con la pieza de artillería de costa, que eran cañones de animaliza. Ánima rayada, perdón, quitamos el cañón Parro que compran en Venezuela, estos cañones se compran en Venezuela, 2 en Puerto Cabello y 2 en La Guaya. Yo hice una investigación con eso y me permitió, pues, de alguna manera, pues, investigar sobre la presencia de unos estadounidenses que llegan a Venezuela como instructores de estos cañones, que estarán 2 en La Guaya y 2 en Puerto Cabello. Bueno, que otra propaganda también de la época, los cañones hechos de acero, con los famosos hornos de fundición eléctrico, que permiten producir este tipo de piezas de acero, ¿no? Que van a ser pues, para utilizar en el campo de batalla. Aquí está una pieza de artillería de montaña, imágenes de la época. Otra cosa interesante es el sistema militar obligatorio. Ya los ejércitos comienzan a tener mayor profesionalismo, pues necesitan pues soldados. Y aquí estamos viendo que el servicio obligatorio pues establece un tiempo de permanencia de 2 a 3 años. Esto ofrece una cantidad de hombres a los regimientos y una batalla podía seguir a la otra. Evidentemente había que tener la tropa preparada, la población preparada en caso de un conflicto. Pues entonces los países como Alemania, Inglaterra, más que todo Alemania, lleva adelante el servicio militar obligatorio para tener siempre pues, un grupo de población lista para el combate.
y adiestrada para eso, ¿no? Porque no creo que simplemente agarrar a la gente y colocarla en un cuartel y darle un armamento. Acá estamos viendo pues imágenes también de, pues eso es lo que yo le hablaba, pues la guerra pues ocasionaba también mucha baja, pues también necesitaba carne fresca para combatir en una nueva guerra, en una nueva batalla. Aquí el ferrocarril, pues vean acá, como Europa, con el pasar de los años, va a convertirse en una serie de ramificaciones ferrocarrileras. Los primeros ferrocarriles y también pues como Europa desde 1800 para ver, desde 1800, no sé, 1840 hasta 1800 y tanto, al final del siglo XIX, pues Europa va a estar conectada con muchos ferrocarriles, con muchos tramos ferrocarrileros. Bueno, evidentemente se utilizaban para desplazar las tropas a mayor velocidad, llegaban más descansadas, evidentemente caminar, no lo mismo que irse montado en un vagón de tren. Fueron claras las campañas militares y Alemania se preocupa más con esto. Alemania, pues, el caso de von Moltke, que fue un militar alemán que propuso pues, el desarrollo de ferrocarriles para la guerra, ¿no? Y aquí estamos viendo pues cómo poco a poco también la revolución industrial va de la mano con los avances tecnológicos de la guerra. Este es un ejemplo de un tren altillado. Acá como aquí las tropas de infantería van descansando acá y aquí una pieza de artillería que le permiten darle pues, una cobertura de fuego en caso de un ataque. Y bueno, vean aquí el uso también del ferrocarril, pues, un ferrocarril blindado, me imagino, ¿no? Con las piezas de artillería, con unas ametralladoras, unos cañones, pues, que utilizaban como mecanismo defensivo o de ataque. Otra cosa que también no se queda atrás es los barcos a vapor. Ya los barcos a vela ya comienzan a ser desplazados por el vapor. Vemos acá el diseño naval también se va a revolucionar la propulsión, la protección y el potencial de fuego. Este es el primer barco de guerra con hélices, el Princeton de 1843, el Glorieux francés, impulsado por vapor, con proyectiles casco de hierro y blindaje del mismo material, pues. Y los ingleses con el Warrior, que era el buque emblemático de ellos, primero acorazado a vapor con proyectiles construidos en hierro desde la quilla hasta los macarrones. Evidentemente otra cosa, muchos barcos eran de madera con un blindaje de hierro. Claro, ya el Warrior se hace completamente de hierro, ¿no? Y la hace competencia el Glorieux francés, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo del Glorieux francés, Glorieux, que es un ejemplo del vapor de guerra, ya comienzan los barcos ya a tener pues ese impacto naval. Bueno, ya siempre los famosos bucalíneas de navegación, ¿no? A vela, ¿no? Pero aquí estos barcos ya, el vapor también revoluciona también el arte de la guerra naval, ¿no? Aquí tenemos el Warrior, pues una imagen de este acorazado, los famosos Ironclad, el blindaje cubría solo la batería de esta zona que están por acá. Y aquí estamos viendo, ¿no? Como en 1983 fue abajo este buque. Inclusive este buque hoy en día es un museo que está en las costas inglesas. Estos países pues agarran esos grandes buques del pasado y lo colocan como museo naval. Estados Unidos también tiene bastantes museos de eso, lo que es San Diego, Francia, Inglaterra y España creo que también tiene sus museos navales. Todo Argentina también consigue en el río de la Plata, en el muelle de Buenos Aires, un buque de ellos, que escuela que ellos tenían hace años, y lo colocaron pues como un buque museo, para que la gente disfrute el pasado pues con mayor detenimiento. Bueno, de otro modelo también el Numancia, que fue una fragata blindada de la Armada Española, un ejemplo nomás tampoco de en esto, vean el cañón interno que tiene las baterías, lo que era un cañón Beckley, que se utilizaba pues en la banda del buque. Este es el Huáscar, un vapor peruano que está en la guerra del Pacífico entre Chile y Perú y Bolivia. Vemos acá la torreta del cañón, la chimenea de la máquina de vapor, ¿no? Recuerden que la máquina de vapor pues también tenía unas condiciones de navegación bastante delicadas, ¿no? Había que tener mucha preparación, un carbón mineral muy especial. Esto también trae consigo mucha evolución y mucha innovación, lo que le quiero decir, ¿no? Entonces, la tecnología, pues, esto también tiene un impacto. Ven aquí la quilla, o la que atacaron el buque de una manera frontal en caso de que ya no pudieran hacer más nada, ¿no? Y esto permitía el hundimiento del barco enemigo. Esta es la batalla de Lisa. Aquí estamos en la imagen también del uso de los vapores. Vean que es lo que yo le hablaba, ¿no? El uso de la quilla, ¿no? Que le da un choque como en las antiguas guerras marítimas del pasado, en la etapa griega, ¿no? Entonces dan un espolón de proa que le da pues un hundimiento del buque enemigo. La famosa batalla de Lisa en Navarre, ¿no?
Aquí tenemos los Dreadnought, que era propulsión, protección y armamento, una especie de mini acorazados, ¿no? Que se caracterizaban por una turbina rotatoria a vapor, los blindajes, la óptica de puntería, el sistema de control de fuego y de detonación retardada. Los Dreadnought, que se le denominan así, de 18.000 toneladas. El primero fue votado en 1905, 1906. Tiene una turbina a vapor de 21 nudos, muy blindado en acero, con 10 cañones de 30 centímetros y un sistema de torpedos. Aquí no hay imágenes de estos vapores o de estos acorazados. Aquí comienza una rivalidad, pues, que después de los años 30 eso queda obsoleto. Pero los acorazados, pues, tuvieron, pues, bastante desarrollo en la guerra naval de comienzo del siglo XX. Y claro, pues, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, pues, competían por desarrollar el buque más potente y el buque más poderoso. Este es un ejemplo famoso Dreadnought, vean el colosal tamaño de estos buques a vapor, su sistema de cañones, torpedos que están por las bandas de vapor de estribor. Y claro, aquí yo creo que este es un buque inglés que está representado en esta imagen. Nos seguimos otra vez con las imágenes un poquito más detalladas. El famoso propulsión a vapor, protección y blindaje de acero y armamento, pues, de cañones de gran calibre, ¿no? Que se instalan en la proa y en la popa del buque. Otro elemento que va a ser importante en la guerra va a ser la telegrafía y las comunicaciones. Recuerden que el telégrafo es un aparatico que le emite una señal eléctrica. Hay un código, hay gente especializada, pues, que entiende los mensajes y los transmite, evidentemente. Este se usa para transmitir información a través del código Morse. Primero era telegrafía con hilo, después con el pasar de los años se transforma la telegrafía sin hilo, eso con el tiempo, ¿no? Pero en Venezuela se instalaron unas redes telegráficas de estas, de Caracas a La Guaira, de Puerto Cabello a Valencia, ¿no? Y se permitía una comunicación, ¿no? Para digamos, los primeros intentos bueno, las primeras ramificaciones telegráficas en el país, por decirle algo, ¿no? Y esto fue una gran invención tecnológica de Marconi, que usó la telegrafía sin hilo, pues ya esto fue ya a final del siglo XIX, comenzando el siglo XX, y esto le da una potencia superior al telégrafo. En Venezuela el telégrafo existió hasta el 2000 y tanto, porque yo recuerdo que yo fui a una oficina de postera hace tiempo, a comienzos de la década del 2000, y el servicio telegráfico todavía existía. Claro, ya no era como estos modelos que eran primarios, ¿no? Pero todavía se mantenía, pues, el uso del telégrafo. Bueno, tenemos otro elemento que los estados mayores. Aquí se organiza la guerra, se transforma y se ejecuta. Aquí es más que toda la planificación. Y es que se le encargaba a oficiales administrativos, oficiales tácticos, ¿no? Y oficiales también logísticos, ¿no? Para controlar, pues, y administrar la guerra. Como este es un proceso donde se emplean muchos contingentes de hombres, de armamentos, de equipos, pues evidentemente ahí se necesitan los elementos de la administración para que esto fluyera con mayor detenimiento. Vemos acá los grandes volúmenes de tropa, pues evidentemente necesita, pues, de un estado mayor, de una dirección administrativa que le permita ejecutar las funciones con mayor efectividad. Vean que como la vamos hablando, pues ya la guerra no es simplemente combatir por combatir, lleva consigo, pues, muchos elementos organizativos y los estados mayores no se van a quedar. Otra cosa, los heridos, los caídos en combate. Aquí comienza a utilizarse la enfermería y las ambulancias, como la guerra de Crimea, ¿no? Que comienzan los primeros servicios de enfermería femeninos. Y aquí vemos otra cosa, que en esos tiempos, pues, el herido lo mataban. Porque cargar un herido, pues, no era sencillo. Si estaba muy mal herido, lo eliminaban en pleno combate. Pues, lo remataban, como dicen por ahí, ¿no? Coloquialmente hablando. Y aquí se concibe el enfermo, los heridos, pues, en un puesto sanitario, porque evidentemente había que darle atención, aquí estaba muy mal herido. Aquí aparecen los famosos hospitales de sangre, eran las ambulancias. Hospitales de sangre era un concepto innovador para la época. Y la pronta curación de las heridas impide que el soldado, pues, evidentemente, otra cosa, esto es un efecto psicológico, pues si tú no los curas, no van a querer combatir para un futuro. Entonces había que darle, pues, una atención especializada y darle, pues, un requerimiento, pues, médico, ¿no? Aquí también las primeras ambulancias, los famosos hospitales de sangre que acabo de mencionar, en combate. Aquí se trataban los heridos, bueno, lo que podían de alguna manera, pues, recuperarse. Y también otra cosa que se utilizaba en la época eran las amputaciones, como la bala eran mortíferas y también, bueno, una bala alojaba un hueso, pues evidentemente llevaba consigo el cirujano que te
amputara la pierna o el brazo, según la intensidad. Claro, que aquí hay una imagen que yo coloqué la otra vez, que era el uso de gusanos, para que la herida se pudiera curar con mayor eficacia, ¿no? Porque el gusano come el tejido muerto. Y así evitaba la amputación o la gangrena. Bueno, recuerda la gangrena la muerte del tejido, ¿no? Aquí estamos imágenes, pues, las prácticas que eran muy comunes en la época. En esa época no había anestesia, muchachos. La anestesia no existía. Se estaba comenzando a experimentar con ella. Esto era que te daban mucho licor y te agarran entre varios y te hacían la amputación. Es lo que yo le hablaba aquí, el uso de los gusanos para la terapia larvar, que le permite curar pues los pies diabéticos o las heridas en esa época, ¿no? Gusanos pues con condiciones de esterilidad que se aplican a la herida y el gusano va comiendo el tejido muerto y va recuperando poco a poco el tejido sano. Y esto pues es una terapia que se utilizó mucho en los campos de batalla hasta la llegada del antibiótico, ¿no? Con el antibiótico esto se va a superar. Pero en la actualidad otra vez todo resurgido de nuevo, ¿no? Este tipo de medicina alternativa. Bueno, otra cosa que hay que tomar en cuenta, alimentarse, porque no solamente es combatir, también se le da una dosis de ron, una dosis de licor también a la tropa para que se entusiasmaran, ¿no? Y también la logística que ya consigo, pues, la administración, distribución, y esto era ejecutado por los estados mayores. También sé que las raciones de combate, aquí en Venezuela se llama, los militares llaman eso el rancho de la comida, el almuerzo, la cena o el desayuno, el rancho para ellos, ¿no? Acá estamos viendo pues el uso del abrilata, este aparatico que está acá. Aquí comienza a traer otro avance de la revolución industrial también en los alimentos envasados o los alimentos pues enlatados. Esto le permite una mayor durabilidad, permite darle pues llevarlos en trenes, dejarlos ahí y los soldados se vayan alimentando a través de su famoso abrilata. Porque una cosa es alimentar tropas en pie, entonces llegar a un pueblo, no consiguen alimentos, llegan a una población, porque también hay que tener una logística, ¿no? De armamento, también de alimentos, carne. Muchas veces cargaban el ganado en pie, llegaban a un pueblo, se instalaban ahí, hacían el descanso y mataban una vaca o dos vacas para alimentar pues, a ese grueso de hombres, ¿no? Claro, otra cosa que también se veía mucho en las famosas vianderas que acompañaban a los hombres en el combate. Eran como enfermeras, ¿no? Y también preparaban alimentos y lo servían o lo vendían, ¿no? De alguna manera. Y esto le permite también un ingreso extra, pues. Estas famosas vianderas que eran muy frecuentes en los campos de batalla y que poco se ha escrito sobre esto, ¿no? Aquí estamos viendo lo que representaba la alimentación, claro, cuando estaban en combate, entonces se sentaban, mataban una vaca o lo que ellos pudieran consumir, se preparaban una olla de alimentos, se alimentaban poco a poco con su ración de combate. Y claro, pues esto es un problema también que había que atender, ¿no? ¿Cómo alimentar a ese grupo de personas? 1.000 hombres, 500 hombres, 2.000 hombres, 10.000 hombres, pues en un campo de batalla. Entonces, otro problema, por eso es que los estados mayores tienen esta función para, digamos, de alguna manera ejecutar pues, la alimentación de estos grandes grupos de personas que se reúnen para luchar. Bueno, este es un señor que está aquí, es Jomini, esto lo mencionaron otra vez en la exposición de la semana pasada. Este señor se preocupa mucho por la parte logística y la táctica, ¿no? Él se preocupa mucho por esto, ¿no? Cómo alimentar la tropa, cómo tenerla, pues, de alguna manera, pues, contenta en las operaciones militares. Y aquí tenemos mostrado el famoso Barón de Jomini, donde él se dedica mucho a estudiar, pues, estos problemas logísticos y los estados mayores. Esta es una obra del Compendio del Arte de la Guerra, del Barón de Jomini. También se puede conseguir en Google en libros, que hay muchas obras de este señor, o muchas obras del siglo XIX que han sido digitalizadas, ¿no? Originales de la época que son digitalizadas. Este famoso Helmut Karl von Moltke, que es este famoso conde, que pone en práctica el uso de los ferrocarriles, militar alemán. Este señor que está acá permite derrotar a los franceses, jefe del Estado Mayor prusiano durante 30 años. Y claro, él decía, ¿no? Marcha separado, combatir juntos. Es un militar alemán muy famoso, de mucha referencia del punto de vista logístico y también del punto de vista táctico. Son imágenes de la guerra franco-prusiana que fue muy famosa. En Europa, Moltke también hizo un libro de historia, porque otra cosa que también explotaban mucho los alemanes era la historia militar. Estudiar las guerras del pasado para que los futuros oficiales pues tuvieran una referencia y no cometieran los errores en un futuro, ¿no? Estamos viendo pues imágenes de la guerra franco-prusiana. Moltke también, aparte de ser militar, también fue historiador y desarrolló pues algunos escritos en torno a la famosa guerra franco-prusiana, un libro que fue traducido al español, supongo, ¿no?
del alemán. Otro oficial que mencionó en la clase pasada, Jean-Jacques Joseph Ardan, este señor pues hablaba al concepto, ¿no? Compara la guerra antigua y la guerra moderna. Aquí la guerra moderna utiliza la tecnología, la telegrafía, el ferrocarril, el fusil de chispa, el fusil de aguja, la enfermería, pues, y para ustedes contar. Aquí el combate depende del ser humano y en particular de la psicología, otra cosa que también funciona mucho es el uso de la psicología militar. Entonces, la psicología, pues, hay que tener un hombre bien preparado, pues, a darle ciertas condiciones para que el soldado pues, combata en condiciones pues favorables, porque muchas veces si los tienes maltratados, no les alimento, no les dan armamento, no lo curan en los hospitales, eso va a generar pues muchas bajas y también muchas deserciones. Y eso es lo que trataba de evitarse. El famoso trabajo de este señor, que muere en combate, creo que fue oficial francés muy famoso, también teórico a la guerra. Y bueno, ya con esto vamos a cerrar ya la clase. Estamos viendo, ¿no? Un dilema, ataque versus defensa. Las armas modernas o las armas de las armas de fabricación, la tecnología, pues va a cambiar el concepto de la guerra. Aquí estamos viendo, ¿no? Que hay un debate entre el ataque versus la defensa. La tecnología va a desechar el ataque y va a proponer, pues, la defensa. Y aquí estamos viendo pues, una serie de razones que permiten que esta guerra se haga, este concepto, pues, impere sobre el otro. Y a manera de cierre, pues tenemos que saber una guerra donde predomina el potencial de fuego y la trinchera. ¿Trinchera para qué? Para defenderse o para protegerse, digámoslo así, de la ametralladora. La tecnología de la introducción va a ser más intensa. Y vean aquí, punto culminante de la Primera Guerra Mundial de 1914. Ya con esto vamos a terminar el siglo XIX. Agota al enemigo, usar los medios condenables para el triunfo. Pues evidentemente aquí ya la guerra va a cambiar también, ¿no? Aquí se habla de atacar a la población civil, usar todo lo que puedan para crear, pues que el enemigo poco a poco vaya surtiendo ese efecto de que se debe vencer para que no afecte a la población civil. Aquí el potencial de fuego pues se hace más intenso, el arma blanca va a dejar, bueno, se va a utilizar, pero va a tener ese menos impacto, ¿no? El arma blanca estamos hablando del sable, la espada y la bayoneta y los avances de caballería, pues con la ametralladora, la caballería, pues prácticamente era ineficaz. Y la forma de hacer la guerra evoluciona, pero se aproxima, pues. Pero en la próxima no se sabrá cómo se llevará, ni mucho menos qué ritmo llevará una guerra en el futuro. Con los avances tecnológicos, porque uno sabe cómo no comienza, pero no sabe cuánto va a culminar. Y aquí pues estamos viendo cómo pues se desarrollan los escenarios de guerra con la tecnología, ¿no? Desde este punto de vista. Bueno, y las fuentes de apoyo como siempre desarrollamos. Strachan, Fede Snyder, Kurt Fleischer y Robin Cox. Son 4 trabajos que de manera especializada pues, exponen la evolución de la tecnología militar en el siglo XIX, hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. Ok, jóvenes, ya cerramos el día de hoy con este contenido un poco tedioso y largo de explicar, que muchos elementos uno trata de obviar, simplemente va lo más interesante. Hoy no vamos a tener una clase por Telegram, simplemente con la presentación que hicieron ustedes el día de hoy, pues claro, debería haber más estudiantes, pero estamos viendo los mismos de siempre. Ya entendemos también las razones que hemos tenido a continuación. Y en conclusión, pues, ¿qué nos pueden decir? Escucho, muchachas.
que la revolución industrial tuvo un gran aporte para la evolución del mundo, porque gracias a ella se crearon los medios de transporte, comunicaciones, evolucionó todo eso. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Fue un gran aporte para el mundo. No Eso solamente el es mundo, definitiva también la capacidad de destrucción también. Estamos viendo con las armas que ustedes presentaron, que yo claro, presenté en la estamos viendo exposición. que no, sí es cierto, con las presentaciones de las armas cada vez son más, evolucionan más, puesto que hoy en día Corea, ¿cuál es la Corea mala? Usted dice la Corea del Norte. Tienen armas nucleares, ajá, tienen armas nucleares que si se hace posible una guerra actualmente, esto se va a acabar, porque o sea, el avance tecnológico que ha habido en las armas es demasiado grande, es enorme. Claro, eso también va en parte con la ambición humana, ¿no? Claro. Bueno, también podemos observar el papel importante que tuvo la Casa Krupp, que gracias a ellos empezaron como a desarrollar el acero, y bueno, eso trajo, aparte de mejoras en la estructura social, también trajo con ella en la revolución industrial la oferta de empleo, pues. Sí, Alemania tuvo un modelo industrial y también de seguridad social muy interesante, ¿no? Se copió mucho. El modelo alemán, por eso es que todo el mundo quiere emigrar a Alemania, porque Alemania siempre ha sido un país, claro, la Casa Krupp, después de la Segunda Guerra Mundial quedó muy mal parada. Yo creo que esa casa todavía existe todavía fabrica, normalmente tiene otro nombre, pero la Casa Krupp, pues con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues fue un referente armamentístico para la Alemania que estuvo en guerra en esos conflictos mundiales. Y como tú decías, Naomi, la guerra, como dice también finalizando la exposición, ¿no? La guerra también va, sabemos cuándo comienza, pero sabemos no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Y aquí estamos presentes también armas de destrucción masiva, el armamento nuclear, ¿no? El armamento nuclear también es terrible. Y si nos ponemos a ver, ha sido poco utilizado. Se utilizó dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pero pues su poder de destrucción claro, y eso fue uno como una especie de prototipo de arma nuclear, pues, o arma de destrucción masiva, el arma atómica, pues, las bombas atómicas que se lanzaron a final de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Pero todos estos países, como en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, perdón, Rusia, China, Corea no tiene poseen armamento nuclear, pues. Y es un armamento que muchas veces es más que todo para disuadir. Porque si lo utilizan en guerra, pues imagínense usted el daño colateral que va a tener. Wari, por favor, ¿qué nos puedas decir? ¿Estás dormida? Dígame, joven. No, profe, Echando estoy broma por si aquí. acaso. Sí, sí, comprendo. No, que concuerdo con las compañeras que es verdad, o sea, cómo ha evolucionado las armas a lo largo de estos años, cómo la tecnología ha hecho que las armas avancen y cada día hay más armas nuevas, hay cosas más nuevas y las armas se van deteriorando. Y bueno, eso, o sea, no sé qué más puedo agregar. Claro, las armas también tienen un mercado, también tienen un uso de tiempo, ¿no? Obviamente como los celulares. Parecen 2 o 3 años y ya con el tiempo hay que renovarlas, modernizarlas, porque si no, se quedan en el aparato. Así pasa con el armamento también, ¿no? Y por eso es que muchas veces las guerras no pasan de moda es por eso, porque también en las guerras se prueban los armamentos, ¿no? Hoy estamos en una cuarta generación de la guerra donde el armamento, pues, con inteligencia artificial es que está, digamos, determinando por el curso de la guerra, también la guerra que se da a través de las redes sociales o a través de la informática, ¿no? Entonces, también otro campo también de estudio. Sí, muchachos, pues ya hasta acá cerramos y vemos cómo la lectura de Porrapera, la lectura de profesor Garay y Patricio Quiroga, pues nos permiten de alguna manera conectar pues lo que hemos hablado a través de la revolución industrial, a través de los cambios tecnológicos y la influencia está de los países europeos en, digamos, pues imponer sus modelos doctrinales militares a estos países que están desarrollando pues sus propias fuerzas armadas. Bueno, muchachos, no me queda más nada que decirles, o quizás hoy revise las actividades del conversatorio. De paso, ¿qué le pareció ese conversatorio? No sé, no tengo una opinión clara de ustedes, no sé qué, como en la duda, ¿no? Algo breve. A mí me pareció realmente muy interesante,
supieron como atraparnos. Yo estuve atenta a todo lo que decían y es como que importante y llamativo los distintos como punto de vista que tocó cada ponente, como era antes el ejército chileno antes de la prusianización, que resulta que sí eran prusianos, pero no, o sea, bueno, se comportaban como tal, Pero no pero eran seguían el formales. modelo. Ah, exactamente. Supuestamente seguían el modelo francés, pero se comportaban de otra manera. Y bueno, realmente me pareció muy interesante, sinceramente. Bueno, por mi parte me gustó mucho, fue una experiencia que ver, no había vivido antes. Hubieron profesores y de otros países que dieron su punto de vista con respecto a la historia militar. Se aprendió bastante. Me gustó mucho la ponencia del mayor. Siento que tuvo más avance porque expuso lo de expuso Perú, Colombia y Bolivia, y me gustó mucho saber de esos países en la historia militar. Por respecto, también pude saber los autores de los artículos que usted nos manda a leer, y wow, sí tienen una experiencia y clara, tienen buena explicación con respecto a la formación castrense, del ejército y todo el instrumento, todo el modelo doctrinario de Prusia que impactó mucho aquí en Sudamérica. Bueno, interesante, sí, pero ya con la conectividad pues se amplía el espacio, se amplía la llegada, ¿no? Porque el evento ese que llegó un momento de 44 personas, pues era bastante, para un evento así que se difunde con tiempo, pues está bien. Claro, también había personas de otros países y también hay gente que estaba interesada en la temática, ¿no? Porque esta semana hemos tenido, pues bueno, yo a través de las redes sociales, pues Zoom, webinar o Google Meet sobre la batalla de Carabobo. Bueno, recuerden que se cumplen 200 años de eso. Los dos sectores políticos están haciendo sus exposiciones y hemos estado saturados de las famosas celebraciones de efemérides que son muy comunes durante la historia patria del país, pues la del 5 de julio, el 24 de julio, el 24 de junio, ¿no? Siempre se está celebrando una fecha patria en Venezuela. Y ayer, pues, se cumplen 200 años de esa famosa batalla de Carabobo. Bueno, algunos fueron a celebrar, los otros fueron a bailar con los tambores de San Juan, ¿no? Que muy propio en la zona de Vargas. Pero en sí, muchachos, pues la idea es esto, ¿no? Que estos eventos, que no solamente la academia es dar una clase simplemente, también es invitar a especialistas. Y yo antes hacía los eventos en la Universidad Simón Bolívar, pues yo creo que Yalín fue a uno de ellos, con un cineforo que planteé hace tiempo sobre una película, creo que se dio ya, la película de Jojo Rabbit, que invité a unos Sí, cuando especialistas. Jojo Rabbit. Eso también representaba llevar allá, ponerle video bien, investigar a los invitados, pues eso también tenía su logística y también sus contratiempos. De repente no había luz, no había agua. Recuerden que la serie electoral pues se la pasaba en un problema como ese. Llegabas allá muy entusiasmado, pero no había electricidad, o no había el biobín, o estaba dañada, no había agua y cerraban la sede, y entonces generaba pues otro problema grave. O no podía llegar el ponente y para ustedes contar. Y eso pues genera, pero ahora la conectividad le permite este problema que tenemos ahorita es que la electricidad o la conexión. Pero para mí tiene mayor amplitud. Es lo que quería decir. Y también pienso montar otro webinar, otro conversatorio sobre la aviación militar italiana en Venezuela. Invitar a un amigo que es especialista en eso y también un oficial brasileño, que es especialista también en la historia de la Fuerza Aérea, un militar brasileño. De repente va a hablar en portugués, pero esto se le puede colocar los subtítulos en español y tendrán una mejor pues, opinión, una mejor pues, comprensión de lo que diga el tipo, ¿no? Porque el portugués se entiende, ¿no? No es un idioma tan complejo como que te hablen en chino, o que te hablen en alemán, o que te hablen en ruso. El portugués, pues, es un idioma que se puede comprender. Vamos a ver si se desarrolla esa actividad. Estoy tratando de convencer a un ponente que me haga la exposición, pero si no, pues lo dejamos así. Pero si no, pues hacemos otra exposición más y hacemos una actividad colaborativa con eso. Bueno, no me queda más nada que decirle, muchachos, la amiga Guari parece que abandonó, pues. Y nos vemos la semana que viene. Y bueno, vayan poco a poco subiendo a Classroom, pues no vuelvo a hacerlo otra vez con un formulario porque eso dispersa mucho. Vamos a subir todo a Classroom porque Classroom me permite corregir con mayor facilidad y está todo centralizado en una sola cosa porque eso genera dispersión y a la vez una cosa llega al correo, otra cosa llega al Classroom y entonces cuando tú vas a corregir no consigues las cosas y sabemos que Classroom debe tener un internet más o menos fluido.
Bueno, no me queda más nada que decirles, muchachos, que tengan una feliz tarde. Feliz Muchas día, gracias. profesor, y feliz fin de semana. Gracias a usted. Igualmente para ustedes, jóvenes. Chao, profesor, que tenga feliz fin de semana.